esa carga, tú has dicho que la entreguemos y carguemos tu yugo, que es liviano, es ligero, Señor. Bendice a nuestro pastor, úsalo de manera sobrenatural para cada uno de nosotros, que seas tú mismo, Señor, Espíritu Santo, llena este lugar, llena nuestras vidas, Señor, porque sin tu Espíritu no podemos caminar, Señor. Te entregamos este tiempo, lo ponemos en tus manos, Señor, con la certeza de que nos vas a hablar a cada uno, Señor. Te oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén y amén. Gracias, Víctor. Familia, vamos a lo que nos ocupa el día de hoy, la palabra de Dios. Les dije Salmo 32, versículos del 3 al 5. Salmo 32, 3, 5. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Gracias, Dios, por esta bendita palabra. Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que nos reveles, Dios. A veces podemos sentir un desasosiego, una intranquilidad, tal vez ansiedad, y que se puede reflejar de pronto en una enfermedad de la mente o del cuerpo. Y puede ser el producto de un pecado no confesado, tal vez inconscientemente, sin darnos cuenta, estamos ahí guardando algo. Pero el Señor nos está invitando hoy a soltar, a soltar, a soltar y a tener la libertad, a tener la vida, a tener la paz que Él solo puede dar. Señor, guía nuestros pasos y háblanos. Yo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder y la guía de tu Santo Espíritu. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad, y me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. El pecado oculto, el pecado sin confesar, es una carga pesada. Los huesos se consumen. Nuestro cuerpo se envejece. Hay un dolor interno, una angustia, un desasosiego, inquietud, intranquilidad, ansiedad. Pero en el Salmo, David continúa y dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad, y tú me perdonaste. Y tú me perdonaste. Él nos perdona, Dios nos perdona cuando confesamos nuestros pecados. Cuando confieso mi pecado, puedo descansar en los brazos del Padre. La primera palabra que nuestro Señor Jesucristo pronunció cuando inició su ministerio fue arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Esa fue la primera palabra que salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo cuando Él inicia su ministerio. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. El término arrepentimiento en la Biblia da la idea de un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de rumbo, un cambio de estilo de vida. Si se iba por un camino malo, ahora se va por el camino bueno, y ya no se regresa al antiguo. Otras palabras que usa la Biblia para referirse al arrepentimiento es convertirse o convertir. Convertir significa hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era. También encontramos en otras versiones abandonar la mala conducta. En otras encontramos la palabra contrición.
que lleva lo mismo, que es un arrepentimiento por haber obrado en desacuerdo con la voluntad de Dios y tener el propósito de no volver a actuar mal en adelante. También usa la Biblia la palabra quebrantamiento. Quebrantamiento. Y se refiere cuando estamos rotos y vamos humillados y nos rendimos a los pies de Cristo. Son palabras sinónimos que usa la Biblia para referirse al arrepentimiento. Por eso cuando decimos que alguien se convirtió, es alguien que dio un giro de 180 grados, que ya no es el mismo de antes, que hubo una transformación. Jesús aparece en escena. Ahora está en la vida de esa persona. Jesús apareció en la escena. En mi caso, cuando me encontré con Cristo y acepté su llamado al arrepentimiento, yo tenía el lodo hasta el cuello. Por decir lodo, pero lo tenía hasta aquí. Acepté su oferta de amor y en arrepentimiento pude dejar atrás toda esa porquería. Esa sensación de culpa, ese vacío, ese temor que escondía detrás de una careta, esa carga pesada, el sentirme sucio e insignificante, desapareció. Preguntas de reflexión. ¿Recuerdas ese día cuando te convertiste? Ese día cuando Cristo aparece en tu vida y te dice, arrepiéntete, y tú aceptaste ese llamado. Y si no lo has hecho, si no has tenido ese encuentro con el Señor que te llama al arrepentimiento, tal vez hoy sea ese día. Pero puede ser que aún habiendo tenido esa conversión, ese encuentro con Cristo, podemos tener pecados ocultos, guardados, pecados que no hemos confesado, que nos aprisionan, que consumen nuestros huesos. Primera de Juan 1, del 8 al 10 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. A Dios le agrada un corazón quebrantado, arrepentido. El Salmo 51, 17 dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Los fariseos hacían cosas para agradar a Dios. No podemos agradar a Dios con nuestra conducta. Él está pidiendo que nuestros corazones sean transformados mediante el arrepentimiento. El comportamiento vendrá como resultado de un corazón transformado. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Mateo 23, 23. Lo que Dios nos está diciendo, Jesús, es que no debemos concentrarnos en las cosas externas, en las apariencias. En Colosenses 2, 22, 23 dice, estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen su apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad
y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la carne. Tienen apariencia, pero de nada sirven. Dios está interesado en los asuntos del corazón. Por eso en Mateo 15, 8 y 9, el mismo Señor Jesucristo dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Lo que hago no determina lo que soy. Lo que soy determina lo que hago. Lo repito, lo que hago no determina lo que soy. Lo que soy determina lo que hago. Cuando voy en arrepentimiento al Señor Jesús, Él carga mis culpas, mis pecados, y entonces empiezo a ser un hijo de Dios. Y eso es lo que soy. Y lo que soy determina lo que hago. El arrepentimiento tiene 3 características. La primera es sentir el dolor, el pesar, hay tristeza. Segundo, debemos confesar el pecado. Y tercero, debe haber un cambio. Un cambio. 3 características del arrepentimiento. Sentir el dolor, confesar el pecado y que haya un cambio. Y voy a desarrollar esta enseñanza en esos 3 capítulos. En esas 3 características del arrepentimiento. Entonces, primero, sentir el dolor. Sentir el dolor. Segunda de Corintios 7:10. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. En estos versículos vemos 2 clases de tristezas, 2 tipos de dolor. La tristeza que viene del mundo produce muerte. La acusación que viene de Satanás por el pecado produce muerte. Eso es remordimiento. Mientras que la tristeza que viene de Dios, es decir, ese dolor o pesar por el pecado, es la convicción del Espíritu Santo que produce arrepentimiento que nos lleva a la salvación y a la vida. Este contraste entre la acusación de Satanás y la contrición que produce el Espíritu Santo lo podemos ver ilustrados en las vidas de Judas Iscariote y de Pedro. Por un lado, Judas permitió de alguna manera que Satanás lo engañara para traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. Eso lo encontramos en Lucas 22, del 3 al 5. Cuando Judas se dio cuenta de lo que había hecho, tuvo tanto remordimiento que se colgó. Se colgó. La tristeza del mundo, la acusación que viene de Satanás produce la muerte. Por otro lado, Pedro también pecó al negar a Jesús. El dolor que sintió Pedro fue tan doloroso como el de Judas. Pero la pena de Pedro venía de la convicción de pecado, lo cual lo condujo a su oportuno arrepentimiento y restauración en Cristo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y por tercera vez le preguntó, Pedro, ¿me amas? Dice que a Pedro le dolió, le dolió. Sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. La convicción del Espíritu Santo que lo lleva al arrepentimiento y a la restauración. Usted está siendo convencido de pecado por el Espíritu Santo cuando su pena lo lleva a enfrentarse a Cristo para confesar su pecado. Ríndase a Dios por medio del arrepentimiento que lleva a la vida. Primero, sentir el dolor.
Identifica de dónde viene ese dolor. Si tratas de esconderte, si tratas de justificarte o tratas de mentir que no hay nada, es el pesar que viene del mundo. Eso es remordimiento. Pero eso, si es un pesar, si es la convicción del Espíritu que te lleva al arrepentimiento, eso es obra del Señor. Te va a restaurar. Segundo, dijimos, sentir el dolor. Segundo, confesar. Confesar. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Ahora, ¿qué es confesar? Confesar es ponernos de acuerdo con Dios acerca de lo que Dios llama pecado. Que estamos actuando de una manera independiente de Dios. Que no lo estoy haciendo a la manera de Dios, sino a la manera mía. Eso es pecado. Miremos el ejemplo de dos hombres. Ambos reyes de Israel. Y veamos la forma como ellos confiesan su pecado. Estos son Saúl y David. Empecemos con Saúl. Esto lo encontramos en el primer libro de Samuel, el capítulo 15. Saúl había sido ungido por Dios como el primer rey de Israel a través del profeta Samuel. Dios le ordena a Saúl que tiene que destruir a los amalecitas y le da instrucciones precisas. Dios le dice a Saúl, ve y destruye todo, todo por completo. No te quedes con nada. Las instrucciones eran claras, destruye todo. ¿Y todo es qué? Todo. Voy al versículo 9. Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Claramente, un pecado de desobediencia. Entonces la palabra del Señor vino al profeta Samuel. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo, va el profeta Samuel a confrontar a Saúl, ¿no? Entonces Saúl le dice, que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. ¿Qué es lo que hace ahí? Se esconde detrás de una mentira. Trata de engañar a Dios. Trata de engañar al profeta. Y entonces el profeta Samuel dice, ¿y entonces qué significan esos balidos de ovejas que me parece oír? Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Empieza luego, cuando es confrontado por el profeta y se da cuenta de que está mintiendo, entonces se justifica. No, es que era para ofrecerlas al Señor tu Dios. Basta, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. Yo sí he obedecido. He cumplido la misión que Él me encomendó.
Sigue insistiendo en su pecado. No confiesa su pecado. Dijo, traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas a Gilgal, al Señor tu Dios, en Gilgal al Señor tu Dios. Sigue justificando su pecado. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Y la arrogancia es tan grave como la adivinación. Y la arrogancia y la rebeldía tan grave como la adivinación. Y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Por último dice, he pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Pero sigue diciendo, los soldados me intimidaron y les hice caso. Ahora que acepta parcialmente su culpa, confiesa parcialmente su pecado. Sí, lo hice, pero es que como los soldados me intimidaron, yo les hice caso. Traslada la responsabilidad. Y ojo, hombres, varones, con esto. Esto es para los varones. El varón es el sacerdote de su casa. Es la cabeza espiritual. Y el Señor te va a pedir cuentas a ti y a mí. En el Edén dice que Eva vio el fruto prohibido, era agradable, apetitoso. Dice que comió y le ofreció a su esposo, y el esposo también comió. Cuando el Señor vino, cuando Dios viene, no le pide cuentas a Eva, le pide cuentas a Adán. Y Adán, la respuesta es, Señor, es que esa mujer que tú me diste por esposa, el síndrome de Adán, tú eres responsable. Tú tienes la responsabilidad de ser el sacerdote de tu casa, la cabeza espiritual de tu hogar. Y termina diciendo Saúl, el rey, pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y él te ha rechazado como rey de Israel. Saúl miente, se esconde y justifica. Y cuando es confrontado por Samuel no confiesa su pecado. Por lo tanto, es rechazado. Es rechazado. En contraste, dijimos dos hombres que vamos a ver cómo confiesa su pecado. En contraste está David, el rey David. Esto lo encontramos en el segundo libro de Samuel, los capítulos 11 y 12. David es ahora rey de Israel. Era primavera y era el tiempo donde los reyes deberían estar en la guerra. Pero la pereza lo llevó a la lujuria. David se asoma por la ventana y ve a Betsabé, quien era la esposa del general Urías, quien estaba en la guerra. David mira a Betsabé, que se estaba bañando, y ella era muy hermosa. David no rechaza ese pensamiento en el umbral, sino que crea una fantasía y perdió la batalla en su mente y dejó que los apetitos de la carne se apoderaran de él. Entonces mandó llamar a Betsabé y se acostó con ella. Betsabé quedó embarazada. Entonces, en el desespero, David manda a llamar al general Urías para que se acueste con su esposa. Como Urías no accede a la petición, entonces David decide mandar a matar al general. La media bobadita. Y miremos el desenlace. Al igual que Saúl, David también es confrontado. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, le dijo,
Oigan esta historia. Dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar a ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Wow. Tú eres ese hombre. ¿Cómo quedaría David? Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También le permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Y miremos ahora la respuesta de David. Dice: he pecado contra el Señor. Reconoció David ante Natán. No más. No dice nada más. No dice fue que lo que pasó, que es que yo pensé, que yo creía. La respuesta de David: he pecado contra el Señor. Reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Contestó Natán: sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones ha ofendido al Señor. El Señor perdona nuestro pecado, perdona toda nuestra maldad, nos hace nuevos, pero tenemos que cargar con las consecuencias de nuestro pecado. Nuestro Padre nos perdona de toda nuestra maldad, no toma en cuenta nuestro pecado, como cuando el hijo perdido vuelve a la casa. ¿Qué le dice? Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es confesar, ponerme de acuerdo con Dios que he pecado. Cuando David es confrontado, confiesa su pecado, se pone de acuerdo con Dios en lo tocante al pecado, sin mentiras, sin excusas, sin esconderse. En el pasado existían los profetas y los profetas confrontaban. Ahora quien nos confronta, quien nos convence es el Espíritu Santo. Cuando seamos confrontados por el Espíritu Santo, lo único que tenemos que hacer es confesar nuestro pecado. Entonces dijimos: sentir el dolor, confesar nuestro pecado y tercero, cambio en el arrepentimiento. Mateo 3:8 dice: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Ahora eres una nueva persona. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Eres un hijo de Dios. Eso lo hace Dios. Eso es responsabilidad de Dios. Pero como la programación de tu mente no se borra inmediatamente, vas a querer reaccionar de acuerdo a esa vieja programación. Por lo tanto, hacer que la carne pierda su poder es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad controlar ese potro y dirigirlo por la senda que el Señor te ha trazado. Ahora es fácil.
porque tú estás en Cristo y el Espíritu Santo mora en ti y tú estás muerto al pecado. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así que el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 11 y 14. Cambio mediante la renovación de nuestra mente. No permitan que el pecado reine en sus cuerpos, ni obedezcan a sus malos deseos. David fue considerado un hombre con un corazón semejante al de Dios. ¿Pecó? Sí. Pero sentía dolor por su pecado, lo confesaba y su vida demostraba cambio. La locura de Saúl por un pecado no confesado lo llevó a tirarle lanzas a David. Pero David no le devolvía las lanzas. Simplemente las esquivaba y permanecía callado. Aunque David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, nunca le hizo daño. David no devolvía mal por mal. Demostraba cambio. Demostraba ese fruto proveniente del arrepentimiento y un corazón rendido y humillado ante Dios. Por eso David es considerado un hombre con el corazón conforme ante Dios. Y hoy es un día de arrepentimiento. Pidámosles al Espíritu Santo y dejemos que Él nos convenza, que nos confronte. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y se arrepiente, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Arrepiéntete. Dios quiere darte descanso. Por lo tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Hechos 3:19. Arrepiéntete. Dios quiere hacerte prosperar. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Proverbios 28:3. Arrepiéntete. Dios quiere darte vida. Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor omnipotente. Ezequiel 18:32. Tal vez tú que me escuchas hoy no te hayas encontrado con Jesús, pero es posible que estés escuchando la invitación que te dice ven y arrepiéntete. Dios toma la iniciativa, tú tomas la decisión. Él dejó las 99 y vino por ti. Si te arrepientes, habrá fiesta en el cielo. O tal vez tú ya has tenido un encuentro con Jesús, pero sientes una carga pesada. Incluso tu salud mental o física pueden estar afectadas porque te has escondido, te has excusado
¿O has mentido acerca de un pecado oculto? Tal vez estés enojado, te sientas culpable, sucio, con sentimientos de temor, ansiedad o de pronto hasta depresión. Es posible que necesites visitar el médico, pero revisa primero lo espiritual. Hoy es un buen día para dejar que el Espíritu Santo te confronte. Si sientes el dolor, esa pena, esa tristeza, no corras a esconderte. Confiesa tu pecado y el Señor te perdona, te abraza. No te rechaza, abandona la mala conducta y el Señor te sanará y encontrarás la libertad y la paz que tanto anhelas. Si tú, que nunca has tenido ese encuentro con el Señor, hoy sientes del Espíritu Santo, cuando yo hablo, es el Espíritu Santo que te habla, porque yo no te conozco, yo no sé quién eres, pero ahí en el fondo de tu corazón tú sabes que es para ti. No te escondas, no te excuses. Deja que el Espíritu Santo te convenza y arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado y el Señor te dará una nueva vida. El que está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Voy a orar por ti. O más bien, quiero que me acompañes a hacer una oración donde tú decides, si tú quieres, es tu decisión, aceptar ese llamado, aceptar esa invitación a descansar en Dios, a darle un giro a tu vida, un cambio de 180. Él tiene grandes cosas para ti, quiere darte paz, quiere darte libertad y quiere darte vida y vida en abundancia. Pero también, si tú ya eres convertido, pero el Espíritu Santo te ha revelado algo ahí escondido, suéltalo, suéltalo, arrepiéntete. Ve a la cruz y arrepiéntete. Ora conmigo. Señor Jesús, gracias por aparecer en mi vida hoy. Gracias por la invitación que me haces al arrepentimiento. Hoy, Señor, me arrepiento de mi pecado y gracias porque tú me perdonas. Tú haces de mí una nueva creación. Mi pasado no existe más. Tú me haces tu hijo y ahora mi nombre está escrito en el libro de la vida y tengo todo el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén.